Descuidado en su producción poética, no guardaba de sus versos copia ni borrador, aunque circulaban con profusión en copias manuscritas que eran sumamente apreciadas. Su donosa burla afecta a tipos de la sociedad de su tiempo, a la niña dengosa, la mamá precavida, el pícaro ambulante, el médico ignorante y vacuo, o los amores pastoriles artificiosos en demasía. En un soneto llega más lejos al aludir a la vida bestial del encantamiento, es decir, a la fastuosa carroña política que se apuntaba ya en los últimos Habsburgos, voluptuosos y decadentes. Sobrevino luego su afiliación a la moda culterana, con cuya jefatura se alzó, desencadenándose entonces una polémica literaria. Culteranos se mostraron el conde de Villamediana, el predicador Hortensio Paravicino y el poeta Trillo y Figueroa, entre otros. Enemigos acérrimos del gongorismo fueron los hermanos Argensola, Jáuregui y sobre todo Lope de Vega y Quevedo. Las obras culteranas de Góngora, las Soledades y el Polifemo y Galatea fueron combatidas con ensañamiento. ¿Qué captas nocturnal en tus canciones, Góngora, socio con crepusculayas, si cuando anhelas más garcibolayas las reptilizas más y subterpones? Ironizaba Quevedo, que llegó al punto de componer la culta latiniparla y la aguja de navegar cultos contra dicha tendencia estética. También Lope la censuraba en sus obras, la Filomena, el desprecio agradecido, en sonetos y otras ocasiones, lamentándose de que tal lengua entre cristianos haya. Góngora, poco dispuesto a tolerar impávido el aluvión de epigramas, letrillas y décimas burlescas que se le vino encima, reaccionó con violencia, incluyendo despectivamente a Lope entre los patos de Aguachirle, castellana. En un libro anotó marginalmente de puño y letra: Lopillo, eres un idiota, sin arte ni juicio. La refriega literaria perduró bastantes años sin amenguar su virulencia. El conceptismo, Baltasar Gracián. También el Renacimiento, en realidad el humanismo, con su exaltación de la individualidad humana, desembocó al fin en abstracciones y condujo a una magnificación del concepto abstracto y universal con que la inteligencia piensa las cosas. De este modo se elaboró el conceptismo, que en vez de buscar, como la escuela culterana, la novedad y artificio en los vocablos y en la construcción gramatical, los buscaba en la expresión del pensamiento, y ello con la menor cantidad posible de palabras, de ahí su carácter lacónico y sentencioso. Más valen quintaesencias que fárragos. Los conceptistas trataban de expresar los pensamientos, por fútiles que fueran, en forma sutil y alambicada, y para ello se valían de equívocos y retruécanos, de alegorías ocultas y de antítesis, y a menudo símiles intempestivos. Así, por ejemplo, un conceptista, para afirmar que los reyes y los poderosos son iracundos, decía que es la ira una polilla que se cría y ceba en la púrpura, y otro llamaba clavel bañado en sangre o roja fuente a un mártir que se desangra por una herida. Incluso era frecuente que ambas tendencias, culteranismo y conceptismo, aparecieran juntas en las obras de un mismo autor. El propio Lope, que tantas concesiones hacía al respetable y por el despreciado público de los corrales de comedias, presentaba muchos ejemplos, más aún Calderón, que aunaba ambas tendencias. Las raíces del conceptismo eran ya muy antiguas en las letras españolas, pues pudiera rastrearse entre los escritores hispanolatinos y en la escuela petrarquista, pero en el siglo XVII se generalizó el procedimiento hasta convertirse en sistema. No fue moda pasajera, más o menos evolucionado, se mantuvo en boga durante dicho siglo y el XVIII, manifestándose incluso en la oratoria sagrada. Al parecer, su iniciador fue el segoviano Alonso de Ledesma, 1562-1623, autor de Conceptos espirituales, enrevesadas poesías a lo divino, en que trata de explicar en forma alegórica varios puntos de doctrina cristiana. Con todo, sus máximos exponentes son Baltasar Gracián, preceptor del conceptismo, y Quevedo, su más eximio representante. Baltasar Gracián, 1601-1658, nació en Belmonte de Calatayud, ingresó en la Compañía de Jesús a los 18 años de edad, participó en tertulias literarias y frecuentó la corte de Felipe IV, que no debió de satisfacerle mucho, ya que manifestó disgusto de la vil soberbia de remozos de palacio, insolentes de puerta y de saleta. En cierta ocasión, hallándose en Valencia, quiso atraer más público a sus sermones. Anunció que leería ante el auditorio una carta que acababa de recibir del infierno.
como el censor lo obligara a retractarse públicamente, movido por el despecho del ridículo en que lo pusieran, habló luego mal de Valencia en el Criticón, su obra más famosa, lo que le acarreó graves contrariedades. Al publicar dicha obra sin licencia de sus superiores, fue reprendido ante la comunidad, castigado a pan y agua y privado de su cátedra de Zaragoza, por haber publicado con nombre supuesto algunas obras poco serias y muy alejadas de su profesión. Los jesuitas tuvieron que convencerlo de que no abandonara la compañía como era su deseo. Aunque su perspectiva del conceptismo fuese agudeza y arte de ingenio, 1642-1648, su libro maestro fue el Criticón, 1651-1657, especie de fantasía filosófica con aplicaciones de orden social, en que imagina que un español llamado Critilo, hombre de juicio, naufraga y se refugia en la isla de Santa Elena, donde encuentra a Andrenio, hombre de la naturaleza, quien le refiere su vida, manifestándole cómo, mediante la sola luz de la razón, había adquirido numerosos conocimientos. Se embarcan ambos hacia España y visitan luego Francia y Roma, haciendo multitud de observaciones a que da pretexto el autor con sutiles alegorías. Por último, van a la isla de la inmortalidad. La obra ofrece carácter simbólico y consta de 3 partes. La primera, en la primavera de la niñez y en el estío de la juventud. La segunda, juiciosa, cortesana, filosofía en el otoño de la varonilidad. La tercera, en el invierno de la vejez. Adrenio es el hombre bueno natural, emparentado con Robinson Crusoe y con el ideal humano de las teorías de Rousseau, a quien salteó de repente un tan gran extraordinario ímpetu de conocimiento, en tan grande golpe de luz y de advertencia que, resolviendo sobre mí, comencé a reconocerme, haciendo una y otra reflexión sobre mi propio ser. La coincidencia con Descartes es curiosísima en una de estas reflexiones. ¿Qué es esto? ¿Soy o no soy? Pero, pues vivo, pues conozco y advierto, ser tengo, mas si soy, ¿quién soy yo? ¿Quién me ha dado este ser? Gracián es pesimista, actitud perfectamente aplicable en los hombres conscientes de la época de Felipe IV. También ha sido señalado en cierto paralelismo con la mentalidad de los españoles de la generación del 98, pues así hincapié en la actitud improgresiva del país. España se está hoy del mismo modo que Dios la crió, sin haberla mejorado en cosas sus moradores. Con todo, Gracián no abandona al ser humano en una actitud de pasividad ante los dolores del mundo. Su libro es superación y liberación de lo social e incluso de la naturaleza humana. Saavedra Fajardo, politólogo. Entre los plenipotenciarios y diplomáticos que se reunieron en torno a una mesa en Münster, 1645, para tratar de poner remedio a las discordias europeas, figuraba el representante español, don Diego de Saavedra Fajardo, caballero del hábito de Santiago, hábil político, eximio escritor, como reza su lápida sepulcral. Aquellas negociaciones precursoras de la paz de Westfalia fueron su última actuación como diplomático. Poco después fallecía en Madrid, precisamente en el mismo año en que se afirmara el tratado que puso fin a aquella devastadora guerra europea, 1648. Sus actividades políticas desarrolladas a través de 40 años de su vida no impidieron su labor de pensador y literato. Fue secretario del cardenal Gaspar de Borja, embajador de España en el Vaticano, procurador de Felipe IV en Nápoles y consejero de Indias. Actuó en numerosas cortes y países, Ratisbona, Franco Condado, cantones suizos, y representó a España en la corte de Baviera, siempre con prudencia y habilidad, tacto y patriotismo. En horas perdidas durante sus viajes, todavía pudo componer obras como República Literaria y Empresas Políticas, demostrando en todas ocasiones vasta cultura, temple moral e independencia de carácter. En sus empresas recoge las experiencias adquiridas en las principales cortes europeas. La obra se publicó en 1640 con el título Idea de un príncipe político cristiano, representada en 100 empresas, que en realidad son 101 y constituyen otras tantas disertaciones acerca de la formación moral y política de un príncipe, de su educación, de sus acciones y relaciones con súbditos extranjeros y con sus ministros, del gobierno de sus estados, de los males internos y externos de estos y cómo debe comportarse en sus victorias y tratados de paz. Es evidente la intención de Saavedra Fajardo de impugnar al príncipe de Maquiavelo. En su República Literaria imagina una ciudad ficticia donde se hallan los representantes más significados de las letras, las artes y las ciencias, criticándolos al paso en tono aparentemente ligero, a menudo con suave ironía y en ocasiones con cierto matiz escéptico. La contracultura, un submundo descarnado, la picaresca,
En 1548, don Juan Vázquez, secretario de Cámara de Carlos V, enviaba a Flandes un informe de carácter notoriamente depresivo acerca de la situación económica de Castilla por aquellas épocas. Este año fue muy seco y caro, que valió en Valladolid a 7 maravedíes la libra de vaca, y la de cencerro a 10,5, y la de aceite a 19, y valiera mucho más si no fuera por la ballena. Valió a 21 la libra de las velas de cebo, y a 12 la de peras, uvas, ciruelas, y a 4 maravedíes la carga de agua, y a otros 4 el arnero de paja, precios que nunca se han visto en Castilla. Menudencia parece esta para historia tan grave, pero si la historia es maestra de la vida humana, hasta estas poquedades ha de sufrir para que vea España el estado de las cosas presentes, cuán diferente está dentro de tan pocos años, pues tenía por precios excesivos los que dije, y ahora son doblados, habiendo los mismos años, la misma tierra, los mismos ganados, la misma gente y aún menos, y tanto dinero de las Indias entonces como viene ahora. Este secreto, el que alcanzare lo diga, si está en el desorden de los vestidos y aderezos de casas, y otros embarazos en que se han metido los castellanos, y la vida ociosa de las mujeres, peligrosa para la honestidad y profana, que no tratan más que de galas. Eran los primeros aldabonazos que anunciaban la crisis general que se avecinaba, y que a golpes y contragolpes no cesaría hasta medio siglo después. Con el tiempo, la sociedad española evolucionó en sentido desfavorable bajo el determinante de su economía, cada vez en peor situación, ya muy grave al terminar aquel siglo e iniciarse el siglo XVII. A la continua inflación sucedieron el desorden y el desnivel económico-social, agravado todo ello por una política desastrosa cuyas secuelas naturales fueron el afán de enriquecerse rápidamente y por cualquier medio, el aparentar más que el ser, la codicia del dinero y el desenfreno en el goce de placeres sensuales, en contrapunto con el hambre general española, con el horror al trabajo, el parasitismo social y la gusanera de la picaresca que pululaba en los bajos fondos del país. En alguna ocasión se ha aludido al hecho de que entre las causas determinantes de la decadencia española figura el espejismo de las Indias. También los castellanos de aquel tiempo contaban no solo con las riquezas de América, sino con la herencia de quienes morían de peste u otras causas, y con lo que pudieran robar a los moriscos y judíos expulsados. Todo ello apoya la tesis de Américo Castro y de Sergio Vilar, que mencionan asimismo el exceso de manos muertas, limosnas y vocaciones eclesiásticas, el desprecio de las ocupaciones laborales y la manía nobiliaria que se unían al efecto producido por las expulsiones de tipo racial y religioso, a la emigración, a la deforestación y a la progresiva ruina agrícola. Y así se ha señalado que, en síntesis, en aquella crisis general se observan correlacionadas una impotencia política, una incapacidad productiva y una putrefacción social. La sociedad de aquel tiempo además vivía inmersa en terribles paradojas. España poseía América y era a la vez la América de los extranjeros, beneficiarios en último término de las inmensas riquezas exportadas por los españoles en aquellos países. España banqueteaba y se moría de hambre, poseía un imperio y carecía de hombres idóneos para administrarlo. Algunos espíritus clarividentes así lo comprendieron. Y así, el no haber dinero, oro ni plata en España es por haberlo, y el no ser rica es por serlo, haciendo dos contradictorias verdades en nuestra España y en un mismo sujeto. Y el no haber tomado suelo procede de que la riqueza ha andado y anda en el aire, en papeles y en contratos, censos y letras de cambio, en la moneda y en la plata y en el oro, y no en bienes que fructifican y atraen así como más dignos las riquezas de afuera, sustentándolas de adentro. Martín González de Sellorrigo, Memorial de la Política Necesaria, Útil y Restauración de la República Española, Valladolid, 1600. Tal clima social engendró una vida de abundantes truhanes y ampones, y esto creó su propia literatura, un mundo abigarrado de holgazanes, mendigos, falsos peregrinos y ermitaños, vendedores de chucherías, titiriteros y mostradores de retablos que no sabían de bodegones y tabernas, falsos tullidos y estafadores y rateros. La vida birlonga se realizaba previo aprendizaje en sus dos ramas especializadas, la holgazana y la trabajadora. La primera consistía en pedir limosna y la segunda pertenecían hurtadores y fulleros, diestros en tomar, robar o agarrar.